Hoy vamos a meternos en la mente de los guerreros, de esos atletas que parecen indestructibles no solo por su fuerza física, sino por una fortaleza mental que desafía los límites. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la cabeza de un luchador de élite justo antes de entrar al ring o al octágono? ¿O cómo se levantan después de una derrota devastadora? Hoy vamos a desvelar 5 estrategias mentales de los luchadores que probablemente no conocías y que, créeme, puedes aplicar en tu propia vida para enfrentar tus desafíos. Así que, quédate hasta el final, porque esto te va a cambiar la perspectiva. Vamos a empezar con la primera estrategia y es una de mis favoritas: a la visualización negativa. ¿Sé lo que estás pensando? ¿Negativa? ¿No se supone que debemos ser siempre positivos? Bueno, no exactamente. Los luchadores de élite no solo se imaginan ganando levantando el cinturón y escuchando el aplauso del público, también dedican tiempo a visualizar los peores escenarios posibles. Se imaginan recibiendo un golpe duro, estando en una posición de sumisión de la que parece imposible escapar, o incluso perdiendo la pelea. ¿Por qué hacen esto? No es para ser pesimistas, sino para estar preparados. Al visualizar el peor escenario, eliminan el factor sorpresa y el pánico. Si durante la pelea real se encuentran en esa situación difícil, su cerebro no entra en modo de alarma, porque ya ha vivido esa experiencia. Es como si le dijeran a su mente: tranquilo, ya hemos estado aquí antes. Sabemos cómo salir. Esta técnica, inspirada en la filosofía estoica, les permite mantener la calma y pensar con claridad bajo una presión extrema. Así que la próxima vez que tengas un gran reto, no solo visualices el éxito, visualiza también los obstáculos y cómo los superarás. La segunda estrategia es algo que podríamos llamar el foco en el proceso, no en el resultado. Es muy fácil obsesionarse con la victoria. Tengo que ganar, pero los mejores luchadores saben que pensar constantemente en el resultado final genera una ansiedad paralizante. En lugar de eso, centran toda su atención en el ahora, en el proceso. ¿Qué significa esto? Significa concentrarse en la técnica perfecta para el próximo golpe, en la respiración adecuada, en el movimiento de pies correcto, en leer a su oponente segundo a segundo. Descomponen la pelea en miles de pequeñas acciones ejecutables. Su objetivo no es ganar la pelea, sino ejecutar este jab a la perfección o mantener la guardia alta durante los próximos 10 segundos. Al centrarse en estas pequeñas tareas, el gran objetivo de la victoria se cuida solo. Es un truco mental brillante. Cuando te sientas abrumado por un gran proyecto, no pienses en la meta final. Piensa en el primer paso, luego en el siguiente y en el siguiente. Concéntrate en hacer bien las pequeñas cosas y el gran resultado llegará. Ahora vamos con la tercera, una que es fundamental: el diálogo interno controlado. La vocecita que tenemos en la cabeza puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Un luchador no puede permitirse el lujo de tener un crítico interno saboteándole en medio de un combate. Frases como "estoy cansado", "no puedo más" o "es más fuerte que yo" son sentencias de derrota. Por eso, entrenan su diálogo interno con la misma disciplina que entrenan su cuerpo. Utilizan afirmaciones cortas y poderosas. En lugar de "estoy cansado", se dicen "mi cardio es infinito". En lugar de "me está dominando", piensan ahora "es mi momento de atacar". Convierten cada pensamiento negativo en una orden de acción positiva. No se trata de mentirse a uno mismo, sino de elegir conscientemente en qué narrativa enfocarse. Este control mental es lo que les permite seguir adelante cuando su cuerpo grita que pare. Y tú puedes hacer lo mismo. La próxima vez que te sorprendas pensando en negativo, detente y reformula ese pensamiento. Conviértelo en tu propio grito de guerra personal. La cuarta estrategia mental es el Abura Zoer Eru Sparring Buru Taru.
Para un luchador, el gimnasio es su laboratorio y sus compañeros de sparring son sus científicos más duros. Los mejores buscan activamente entrenar con compañeros que sean mejores que ellos. Que los pongan en aprietos, que los hagan tapelear o rendirse una y otra vez. ¿Por qué alguien querría perder todos los días en el entrenamiento? Porque entienden que cada derrota en el gimnasio es una lección aprendida para la victoria en la noche de la pelea. Abrazar esta incomodidad constante construye una coraza mental a prueba de balas. Acostumbran a su ego a ser golpeado, lo que los hace humildes y siempre abiertos a aprender. Cuando llega la pelea real, ya han enfrentado situaciones mucho peores en un entorno controlado. El caos del combate ya no les asusta, porque viven en el caos durante su preparación. Esto nos enseña una lección vital. No evites los desafíos ni a las personas que te exigen más. Búscalos. El crecimiento real, tanto físico como mental, solo ocurre cuando sales de tu zona de confort y te atreves a ser el novato en la sala. Y llegamos a la quinta y última estrategia, quizás la más profunda, a la redefinición del dolor y el fracaso. Para la mayoría de las personas, el dolor es una señal para detenerse y el fracaso es algo vergonzoso que hay que evitar a toda costa. Para un luchador de élite, estas dos cosas tienen un significado completamente diferente. El dolor no es solo una señal de daño, es una fuente de información. Les dice dónde están los huecos en su defensa, qué parte de su cuerpo está fatigada, que deben ajustar. Aprenden a escuchar su dolor en lugar de huir de él ni el fracaso. El fracaso es el mejor maestro. Una derrota no es el fin del mundo. Es una hoja de ruta que te muestra exactamente en qué tienes que trabajar. Un luchador que pierde una pelea por falta de cardio sabe que tiene que mejorar su condición física. Si pierde por una sumisión, sabe que tiene que mejorar su defensa en el suelo. Analizan sus derrotas de forma obsesiva, no para torturarse, sino para extraer cada gota de conocimiento. Ven el fracaso no como una identidad, soy un perdedor, sino como un evento. Una oportunidad invaluable para volver más fuerte, más inteligente y más preparado. Así que, ahí lo tienes. 5 estrategias mentales que separan a los buenos luchadores de las leyendas. Visualización negativa para prepararse para lo peor foco. En el proceso para evitar la parálisis, diálogo interno controlado. Para ser tu propio entrenador, abrazar la incomodidad del sparring para forjar resiliencia y redefinir el dolor y el fracaso como herramientas de crecimiento. Estas no son solo técnicas para el deporte, son herramientas para la vida. Piensa en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones, en tus metas personales. Puedes usar estas mismas estrategias para enfrentar tus propios combates diarios, porque al final del día, todos estamos peleando nuestra propia batalla. La pregunta es, ¿estás entrenando tu mente para ganarla? Espero que este video te haya aportado valor y te haya inspirado. Si es así, te agradecería muchísimo que le dieras un buen like, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita para no perderte nada. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Cuál de estas estrategias te ha impactado más? ¿Aplicas ya alguna de ellas en tu vida? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Seguir peleando.